had my heroes, once I had my dream, but all of that is changed now. You turn things inside out. Truth is not that comfortable, no. ¿Qué esperaba usted obtener de esas páginas impresas, Montag? ¿La felicidad? Ha sido usted un pobre iluso. Esta jerga acaba por enloquecerle a uno. ¿Qué imaginaba? ¿Que estos libros le enseñarían a caminar sobre las aguas? Pues la cultura, como diría un banquero, es obra social, es el corazón del sistema económico. All these human beings share many things in common. Each group has built up its own established mode of living together, a network of customs, habits, attitudes, and ways of doing things which it has acquired through the ages. This mode of life is called by the Earth's social scientists the culture of the group. It provides an organized system of behavior for the members of the group, giving them a framework within which to shape their lives and presenting them with common motives and goals toward which they direct their everyday activities. La propia sociedad es la cultura, procede de la cultura y crea cultura, porque la cultura es en realidad una manifestación de lo que somos los individuos. Y el problema es que se interpreta la cultura simplemente como, bueno, una forma de mejorar tus facultades intelectuales o tu formación. Y yo creo que eso es un error. La cultura es mucho más amplio, es un término que debería estar imbrincado y asociado a toda la actividad humana, porque es parte de la actividad humana, es parte del producto de nuestra función cerebral, digamos, de nuestra función intelectual, pero también de lo que nosotros hacemos, de lo que realizamos, de cómo nos hablamos, de cómo nos interaccionamos cómo interaccionamos con los demás. If he's wearing the wrong type of clothing, this would be a violation of the mores of his culture. Not only would he shock other members of his society and cause great disturbance, but his society might also take official action to stop him from this violation of its mores. La cultura para mí es el nombre de nuestra inadecuación. Dice que los humanos somos inadecuados, que hay una distancia entre los hombres, los seres humanos y el mundo, y que por lo tanto tenemos que elaborar continuamente esa distancia para poderla vivir. No somos solamente seres naturales, pero tampoco podemos construir un orden social acabado, un orden fijo para siempre que nos dé respuestas a todos. La cultura nos sirve para eso, para vivir en ese desencaje. Somos seres desencajados y por eso somos seres culturales. ¿Para qué sirve la cultura? Yo creo que para rebelarse contra la incertidumbre del destino. O mejor dicho, para crear una arquitectura, un esqueleto que dé una razón a la incertidumbre del destino. All right, why is life worth living? That's a very good question. Well, there are certain things I guess that make it worthwhile. Like what? Okay, for me, I would say, Groucho Marx, to name one thing, and Willie Mays, and the second movement of the Jupiter Symphony, and Louis Armstrong. Pensemos en los dos aspectos. Producción, pero producción es creación, es generación de acervo, es generación de productos, pero también de ideas. El propio proceso en sí mismo, el proceso de crear, tiene
de entrada, un efecto sobre el propio individuo que crea. Pero además consigue, a través de ese producto final que genera, es decir, tenemos el proceso y el producto, ¿no? Que es la obra, finalmente, consigue modular tanto las emociones como el propio conocimiento del resto de los individuos que componen esa sociedad o que se ven expuestos a esa obra. Y eso tiene un abanico de efectos, porque lo que sabemos es que puede generar cambios de concepto, puede generar o revolver conciencias y puede generar un cambio social al final. Tiene otro elemento que es muy importante, que es el elemento estético. El elemento estético en el cerebro es fundamental. Si los seres humanos apreciamos la belleza es porque nuestro cerebro está diseñado para entender, reconocer y apreciar la belleza. Entonces eso como elemento, simplemente como elemento, digamos, impulsor de cambios cerebrales, tiene una potencia impresionante, tiene una potencia brutal. Seguramente el arte tiene mucha más potencia como elemento, digamos, dinamizador de la plasticidad cerebral que muchas otras cosas de las que hacemos, que por ejemplo la enseñanza reglada. Aprendes más con una obra de arte que con una clase de 2 horas. Le ruego me disculpe. Sé que es horrible decir una cosa así, pero esas pinturas son parte de Francia. Los alemanes quieren llevárselas. Nos han quitado nuestras tierras, nuestra comida, viven en nuestras casas. Ahora intentan llevarse nuestro arte. Es la belleza creada aquí, nacida en Francia. En ella está nuestro sentido de la vida. Es un legado. Debemos defenderlo. ¿No lo entiende? Es nuestro deber. Es algo que pertenece a la humanidad y que nosotros debemos conservar para el mundo. Hay cosas peores que esta por las que arriesgan ustedes sus vidas. Al pie de la fabulosa cordillera de hierro y cristal que forman los rascacielos de Manhattan, se extiende el mágico recinto de la Feria Mundial. En uno de los mejores lugares de su conjunto, se alza el pabellón español, que para satisfacción nuestra es el que ha merecido los elogios más encendidos y unánimes. Los subrayan a diario las largas filas de visitantes que desde las primeras horas de la mañana forman en el acceso para acercarse a nuestra historia, a nuestro arte, a nuestro pasado y a nuestro presente. A las 7:45 de esta mañana, en un vuelo regular procedente de Nueva York, llegaba a Madrid el Guernica de Picasso. Es, pues de alguna manera, en el terreno cultural el final de la transición. Como tantos españoles, el Guernica ha padecido un largo exilio. En 1939 se trasladaba al MoMA de Nueva York. Picasso siempre manifestó su deseo de que la obra volviera a España, pero puso 2 condiciones: el establecimiento de la democracia y su instalación permanente en el Museo del Prado. ¿No tiene copias de esos cuadros? Esto es la Sagrada Familia. Noviembre del 2010. Una cola que flipas para entrar. Da la vuelta toda la manzana. Empieza ahí, o sea, bueno, es el final, y empieza cruzando la esquina, o sea, tienes que dar toda la vuelta a la Sagrada Familia. Pero bueno, aquí estamos y aguantaremos. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere,
il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà di consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Billy, don't wash out, body. The secret of Cream your black and white. Decongestant tablet. Non-breakable impact case means no chipping, no cracking, no breaking. Really? L'audimat est dans tous les cerveaux. Je pense que la force de cette institution a été de créer ce que les historiens appelleraient une mentalité. Il y a une mentalité audimat aujourd'hui dans les salles de rédaction, dans les maisons d'édition, etc. On pense en termes de succès commercial. Parce qu'audimat, ça veut dire ça. Ça veut dire le succès démocratique, ça veut dire le succès commercial. Some of the fences hold, others do not. A minor miracle is mounted by the fact that there are no injuries spread among the near hysterical crowd. This truly is a social document for our time. À travers l'audimat, c'est la logique du commercial qui s'impose aux productions culturelles. Or, il est important de savoir que, historiquement, toutes les productions culturelles que nous considérons au moins moi, et un certain nombre, heureusement je ne suis pas le seul, j'espère qu'un certain nombre de gens considèrent comme les productions les plus hautes de l'humanité, les mathématiques, la poésie, la littérature, la philosophie, etc. Toutes ces choses ont été produites contre l'équivalent de l'audimat, ont été produites contre la logique du commerce. La creación de valor se ha convertido en la pregunta fundamental cuando hablamos de bien común. ¿Quién decide? ¿Quién selecciona? ¿Cuáles son los criterios que quedan fuera de foco? Diría que aquí se ha producido un cambio desde un modelo tradicional, llamémoslo moderno, en que había figuras de autoridad y grandes selectores con credibilidad total, hasta un modelo más diversificado, más plural, en que los prosumidores, consumidores y agentes activos a la vez crean criterios de valor específicos y concretos que identifican, por tanto, no ya culturas generales, sino subculturas o incluso contraculturas. Si definimos la cultura como esa actividad mediante la cual damos sentido, forma y elaboramos la distancia entre los seres humanos y el entorno, el mundo que nos rodea, es evidente que la cultura no es un producto del que podamos gozar o no,
según nuestras elecciones individuales, sino que es una actividad de primer orden y de primera necesidad, incluso lo podríamos decir así literalmente, como lo es respirar, como lo es comer, como lo es el resto de actividades que nos mantienen, que nos hacen la vida posible. Bien de primera necesidad quiere decir recurso común. Es decir, como hablamos del agua como bien común, como hablamos del aire como bien común, como hablamos de los recursos naturales básicos como bien común, creo que tenemos también que hablar de la cultura como bien común en ese sentido. ¡No al cierre de la biblioteca! ¡No al cierre de la biblioteca! ¡No al cierre de la biblioteca! Nadie hace cultura solo y nadie consume cultura solo, incluso en el extremo más extremo de la ficción del individuo liberal como cliente y consumidor de aquellos bienes y productos que libremente decide consumir. Eso es una ficción que lo es en todos los terrenos de la vida, pero lo es más evidentemente aún en el caso cultural. Dependemos de lenguas, de imaginarios, de sentidos, de narraciones que hemos heredado, compartido y que desplazamos actuando los unos con los otros, incluso a través del propio consumo cultural, cada vez que nos manifestamos, que nos expresamos y que nos vinculamos con los demás. Clasificar la realidad también es subvertir la realidad, crear un nuevo orden a esta realidad. Incluso de negarla, es decir, ver otras posibilidades, ¿no? Y mi tarea es esta, es decir, no es una complacencia con el entorno, sino es un cuestionamiento con el entorno. I believe in anxiety, psychosis and despair. I believe in the perversions, in the infatuations with trees, princesses, prime ministers, derelict filling stations, more beautiful than the Taj Mahal, clouds and birds. I believe in the death of the emotions and the triumph of the imagination. I believe all excuses. I believe all reasons. I believe all hallucinations. I believe all anger. I believe all mythologies, memories, lies, fantasies, evasions. Et je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente la littérature. Je crois que c'est un très grand et très grave danger, mais que l'on est vraiment homme qu'en affrontant ce danger. Et je crois que c'est dans la littérature que nous apercevons les perspectives humaines restituées sous leur jour le plus entier. Parce que la littérature ne nous laisse pas vivre sans apercevoir les choses humaines dans leur perspective la plus violente. Y esto es lo que nos distancia también de actitudes políticas y políticas sociales. Que el artista, el intelectual, dentro del mundo cultural, se ha de permitir, y creo que es lo primordial, esta actitud de ir a la deriva, porque es la manera de encontrar espacios desconocidos, de encontrar alternativas y tesoros desconocidos que no estaban presentes aún. Écoute, vous savez que je n'aime pas le nom d'un artiste. Qu'est-ce que c'est un artiste? C'est un homme qui travaille beaucoup, qui connaît son métier.
un grand chirurgien. C'est un artiste, dans mon opinion. Moi, je suis un homme qui travaille beaucoup, qui aime son métier. Il faut dire que j'aime beaucoup. Et ça, c'est tout. Moi, j'ai un sentiment un peu différent. Enfin, je veux dire, Van Gogh était quelqu'un de plus important que le menuisier qui a fabriqué le chevalet sur lequel peignait Van Gogh, même si c'était un très beau chevalet. Oui, vous avez tout à fait raison, naturellement. Donc, c'est un exemple extraordinaire, très bon. Peut-être je n'ai pas raison, j'ai tort. I believe in madness, in the truth of the inexplicable, in the common sense of stones, in the lunacy of flowers. I believe in nothing. La gran cultura, cuando hablo de gran cultura, es la que realmente motiva el avanzar de la humanidad, es la cultura que en un momento ha ido a la deriva. Para mí la libertad de la creación artística, la libertad de la creación musical, por ejemplo, me proporciona una sensación de ingravidez, si quieres, en cierta medida, ¿no? Y me ayuda muchas veces a ver los propios problemas científicos desde un ángulo distinto, con esa misma sensación de ingravidez, de libertad para imaginar, para pensar en las cosas de otra forma. Necesitamos aquellos saberes que no producen provecho, como la literatura, como la filosofía, como la música, el arte, porque son saberes que nutren el espíritu. Y si queremos que la sociedad se convierta en más humana, necesitamos estos saberes inútiles. Por lo pronto, el campo cultural se define a sí mismo como el campo de la ausencia de interés. A diferencia del banquero o de otros espacios del mercado, la cultura se hace porque sí, por el bien común o en nombre de otros argumentos humanistas. Ello también implica que en ese campo desinteresado las actitudes críticas, hipercríticas, antisociales o incluso anarquistas cobran un significado distinto. Esas actitudes en la vida cotidiana representarían un peligro para la comunidad, mientras que en su dimensión artística o incluso en los discursos teóricos adquieren más bien una dimensión heroica. Черные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. La cultura vive un giro político, por razones obvias. En la prensa, en el tratamiento de las manifestaciones culturales, eso ha llevado a dar primacía a criterios estéticos marxistas e incluso lukácsianos. Cultura comprometida, cultura de la clase trabajadora y, en fin, y otros motivos tradicionales de una estética social. Yo creo que la actividad cultural en todas sus expresiones puede ser la perfecta aliada del poder cuando lo que hace es reproducir relaciones de dominio, básicamente lo podríamos llamar así, y dominio significa fijación, fijar los límites de aquello que somos y de aquello que podemos ser. Eso es trabajar para el poder, se esté o no en las instituciones, se esté o no colaborando directamente con la política. ¿Qué sería la otra cara de la cultura? Pues la cultura
como actividad que abre los límites de lo que somos y de lo que podemos ser. Ahí se expresan todo lo que serían formas de resistencia y lo que tradicionalmente hemos llamado la emancipación. Y eso también se puede hacer desde muchas instancias, es decir, eso no implica un dentro-fuera o un desde dónde claramente establecido desde el que esto se puede hacer. Eso se puede hacer como artista independiente, pero se puede hacer desde un colegio público, se puede hacer como movimiento anónimo y espontáneo de calle y se puede hacer desde una institución cultural. The museum is not an autonomous institution with the fetishism of an art that has no connection to the world in which it was produced and by whom it was produced. It is part of that, and one should not forget it. And it makes us understand, hopefully, more about the world in which we function. Entonces, yo creo que el arte ha de ser una de las formas de comunicar la necesidad de un cambio social o de entender un cambio político. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que debería ser una herramienta de cambio. Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la educación, el cómo se genera un individuo, es que lo que se pretende es precisamente lo contrario. Es matar esa creatividad para que todo el mundo acepte unas reglas sin cuestionárselas. O sea, la idea final es no pongamos nada en cuestión, que esto ya nos va bien. Claro, eso es justamente lo contrario de lo que hace crecer una sociedad. Una sociedad crece cuando está reinventándose constantemente y eso es política. Eso es la dimensión política de la cultura. ¿Qué pasaría si no existiera la cultura? ¿Qué pasaría si en el mundo no hubiera cultura? Y en el fondo esa es la gran pregunta, es para recalcar lo fundamental de la presencia de la cultura en nuestras vidas y cuánto afecta a nuestras vidas. That's